Ajá. A Este, esa le llaman pivotante. pivotante. Ahí estamos. Y raíz pivotante va a Está tener negativo. el signo negativo, ¿verdad? Estamos ahí. Entonces, siempre con Esaú. ¿Qué especies quiere usted que tenga raíz fibrosa, raíz pivotante? Solo la A, La A que va a tener. positivo. Va, entonces la A va a tener raíz fibrosa. Entonces, la especie B va a tener raíz pivotante y la especie C va a tener raíz pivotante. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Gracias, Esaú. Lucero, Carballo. Sí está el compañero Lucero. No está Lucero, Carballo. Edgar. No está Edgar, jóvenes. Bueno, Edgar no se conectó, entonces acá, hazme el favor que lo conozca, porque al día de ayer un compañero ni se conectó tampoco, antier creo que fue, ¿verdad? Entonces estamos ahí, hoy tenemos 19 de noviembre, no se conectó Lucero. Ahí estamos. No, yo sí Entonces, soy ingeniero. ¿perdón? Soy ingeniero. Fui para el baño. ¿Y por qué no habla? Le estoy preguntando, mano. Fui al baño ahorita que llegué. Dígame el nombre de un carácter, man. En hojas Hoja, me dijo tomentosas. mi compañero. Hoja, perdón. Tomentosas. Hojas, ¿qué quiere, qué carácter va a haber en la hoja? eh, hojas glabras. Hojas Glabras. glabras. Y la otra, vamos a poner el signo positivo acá. ¿Y la otra? Ahí estamos, ya sabemos que hay hojas glabras, o sea, sin pelos aéreos. ¿Y la otra, Lucero? No, Pulgas. no le escuché, mano, disculpe. Bueno, si ya Tomentosas. dijo, perdón. Tomentosas. Tomentosas. Ah, bueno, tienen un tomento, ¿verdad? Ustedes se recuerdan aquel como vellosidades que tiene, pongamos acá tomentosas. Ahí estamos. Y eso va a ser signo negativo, ¿verdad? Estamos ahí, signo negativo. Siempre hojas tomentosas. Bella. B, A y B tiene ¿qué? ¿Glabras o tomentosas? Glabras. B tiene entonces glabras. Ah, perdón, A y B dijo, ¿verdad? A y ¿No? B y C va a tener tomentosas. Estamos ahí. Recuérdense que las tomentosas son aquellas que tienen un cierto tipo de vellosidad, ¿verdad? Estamos ahí. Gracias, Lucero. Lamas Pérez, Paolo. Soy ingeniero. Paolo, una pregunta. Otro carácter que a usted se le ocurra ahí. Los pétalos, ¿Qué pasa con los pétalos? si son dialipétalas o No, pétalos, vamos a poner, ahí estamos, vamos a poner flor, dialipétala, y la otra, como pétalo. ahí estamos, dialipétala vamos a poner como para seguir la secuencia, vamos a ponerla con signo negativo, y la otra la gamopétala, con signo negativo. Estamos ahí. Misma metodología, Lamas, ¿cuál quiere que tenga cuál? Que solo se tenga dialipétala y ahí ve como pétalo. Ahí estamos. Ahí ve gamopétalo, o sea, negativo y negativo, y el otro va a tener positivo, ¿verdad? Estamos ahí. Número cuatro, de León Orozco. Esdras, Sí, ingeniero. de León. ¿Qué carácter se le ocurre a usted, man? Ya dijeron raíz, hoja, flor. ¿Alguno que se le ocurra?
de león. Le voy a poner el carácter fruto. Dígame algo de fruto. ¿No? Mm, ¿Se recuerda los frutos? ¿Algún fruto que se recuerde usted? No. drupa. Ajá. Fruto en forma de drupa. ¿Y el otro? Espíritu. Esperidio. Espíritu. Esperidio. Ahí estamos. ¿Quién quiere usted que tenga? El drupa, por ejemplo, el durazno, ¿verdad, jóvenes? El esperidio, por ejemplo, la naranja, ¿sí? ¿Quiénes quieren que tenga drupa y esperidio, Edras? Edras, ¿me escucha? Bueno, vamos a ponerle, como no responde, vamos a poner más y menos. Ahí estamos, ¿verdad? Más y menos. O sea, especie A y B van a tener drupa y esperidio va a tener especie C, ¿verdad? Otro ejemplo, otro carácter. Lima Interiano, Francisco. Francisco. ¿Sí está Francisco, jóvenes? No está. Ah, no sé si lo conocen ustedes porque también en otra clase no se conectó, ¿vieron? Entonces pregunta, ¿conocen a Lima Interiano ustedes? Francisco Antonio. Bueno, tampoco se conectó. Entonces le dicen de que le presente las pruebas a la coordinadora de por qué no se conectó. Dame el favor si lo conocen, hoy 19 de noviembre. Ahí estamos. Entonces vamos con Mendoza, Josué. Sí, ingeniero, buenos días. Josué, buenos días, José. Dígame otro carácter que se le ocurra a usted ahí. Ya hablaban de raíz, hoja, flor, fruto. La filotaxia La filotaxia menciona acá, ¿sí? Estamos ahí. ¿Qué filotaxia quiere usted que se coloque ahí? alterna, Alterna, ahí estamos, filotaxia alterna. ¿Y la otra? rosetada, Rosetada. ¿Quién quiere que tenga cuál usted? A y B, alterna, Ahí estamos, A y B alterno. Y entonces C sería rosetada, ¿verdad? Ah, perdón. Solo me confundí aquí en signo negativo, usted me confundí acá. Ahí estamos. Y el otro sería C rosetada. Ahí estamos. Gracias, Mendoza. Vamos con otro compañero. Vamos con compañera Montenegro de León. Montenegro. Planta Montenegro. herbácea y planta ¿Perdón? leñosa. Ah, Planta ya. herbácea. Ahí estamos. Hábito de crecimiento, dice acá la compañera. Y dijo herbácea. Le vamos a poner signo positivo y leñosa, signo negativo. ¿Cuál es cuál, Montenegro? A y C leñosa. Ajá, A y C leñosas, que serían estas, ¿verdad? Perdón, A y C. Entonces, esta sería herbácea y ahí estaríamos. Gracias, Montenegro. Otro carácter, vamos con García Ávila, Miguel. Miguel, Ahorita, ingeniero. ahí estamos, Miguel. Ya hablamos raíz, hojas, flor, fruto, filotaxia, hábito de crecimiento. ¿Qué otro carácter se le ocurre a usted? Si quiere puede repetir, ojo, pero no con el mismo carácter, ¿verdad? O sea, puede venir y decirme, Entonces, ¿la hoja sí es simple o compuesta?
Ahí estamos, hoja. Siempre vamos a poner hoja, ¿verdad? Entonces, hojas, perdón, hoja simple. Vamos Y a hoja ponerle positivo compuesta. y hoja compuesta, ¿verdad? Vamos a ponerle signo negativo. Entonces, ¿cuáles quiere que tenga hoja simple o compuesta? Hoja simple A y C y compuesta la B. Hoja simple, C dijo, ¿no? Sí, y la A. La C y la A, ahí estamos. Y la hoja compuesta, la B, ahí estamos. Continuamos. Martínez Santos. Diego. Sí, ingeniero. Diego, ¿qué se le ocurre a usted, Diego? El tipo de ovario. Ajá, dígame ovario, ajá. Ovario súpero y ovario ínfero. Ovario súpero, y ahí estamos. Y ovario ínfero, menciona acá el compañero, ¿verdad? Estamos. Dígame las combinaciones que quiere que tenga esto. A y C negativo. Ahí Ovario está, ínfero. A y C ínfero, y entonces sería B B súpero. súpero. Ahí estamos. Gracias, Martínez. Vamos con Girón Recinos. María Alejandra, Girón Recinos. ¿Qué otro Girón? ¿Qué otro carácter se le ocurre, Girón? ¿Sí está la compañera, verdad, no? ¿No está Girón? María Alejandra. Bueno, creo que es otra compañera que no, porque ahorita solo he conectados 42 de 46 que tienen, entonces ya es otra que no está. Entonces, hágame por favor, si la conocen, le avisan. Girón Recinos. No se conectó junto con Lima Interiano, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, continuamos. Gaitán, Jaime. Sí está Gaitán, Jaime, Estuardo. ¿Me escucha? Ahí estamos, sí, sí, Gaitán. Dígame otro carácter, Gaitán. ¿Cuál se le ocurre a usted? Cortamente peciolado. Ahí estamos, peciolo. Cortamente, peciolado, ¿y la otra? Largo, ¿no? Ahí estamos. Largamente, peciolado. Dígame las combinaciones. ¿Sí me escuchan? Bueno, creo que no sé mucho, no tiene mucha señal o no sé. Pongámosle más al primero, menos y menos, ahí estamos. Y por último, López, Camey, Kender. Ingeniero, Otro, el último carácter, Kender. inflorescencias, Ahí estamos, inflorescencias. ¿Qué tipo de inflorescencias? enzimas, Ajá, estima, ¿verdad? ajá, cimas Sí, y corimbos. estima, positivo, y vamos a poner corimbo, ¿verdad? Ahí estamos. Negativo. ¿Y ahora cómo es la combinación usted? La B con cimas Ajá. y las demás con corimbos. Ahí estamos. Bueno, pues jóvenes, si ustedes se dan cuenta, ustedes mismos hicieron esta tablita. Sí, estamos ahí. Tenemos 10 características, desde raíz hasta inflorescencias, pasando por frutos, etcétera. Entonces, así como están viendo ustedes, hagan de cuenta de que tuvieron en su mesa, por así decirlo, o en el laboratorio que están trabajando, tuvieron ustedes la plantita o las plantas, las especies A, B y C, y empezaron a revisarle todo, desde flor, desde hoja, desde raíz, etcétera, y empezaron a ver esas características. Obviamente hay algunas características ahí que no coinciden con algunas, ¿verdad? Pero, pero la idea es que miren cómo es de que se relaciona, o perdón, cómo es de que se arma esta tablita. Por ejemplo,
Raíz fibrosa, mencionaron que tiene la especie A. ¿Sí? Saber, pivotante. No, está bien, leñosa. Sí, está bien. Entonces, pero hay algunas características que, como le decimos así, hipotéticamente, ¿verdad? Así como se recordaban ustedes, entonces no van a coincidir algunas características como tal. Tienen que tomar en cuenta esto. Si ustedes ven que arriba aparece un tipo de carácter, por ejemplo, flores de alipétalas, como número 1, y de pronto abajo aparecen flores gamopétalas. Entonces tienen que ver dónde está cómo van a ser las combinaciones, ¿verdad? Entonces, esto sería. Entonces, ahora pregunta. Siempre alguien. Jennifer Martínez. Jennifer, una pregunta. ¿Cuál es el coeficiente de similitud entre A y B? ¿Sí? A y B. Ahí ya lo tiene tiempo, Jennifer. Dulce Méndez Herrera hace lo mismo, solo que entre B y C. Dulce. Sí, Martínez, ¿tiene el dato o no? 0.4. 0.4 entre A y B. Ahí estamos. Y entre B y C, a la compañera Dulce. Y Fuentes Álvarez, hágame favor, hace lo mismo entre A y C. Ahí estamos, ¿verdad? 0.2. 0.2, me está diciendo B y C, ¿verdad? Ajá. Ahí estamos. Y entre A y C a la compañera. Si no estoy mal, es 0.4 también. Ahí está, 0.4. Entonces, ¿estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo con lo que dicen las compañeras? Solo va a ser el primer ejemplo porque si no vamos a tardar aquí. Para A y B le preguntamos a una compañera Martínez, aquí está el primer carácter similar, miren, ambas tienen flores glabras. Para A y B, ambas tienen flores gamopétalas, miren. ¿Sí? Para A y B siempre, ambas tienen fruto en forma de drupa. ¿Sí? Para A y B, mencionaron acá que también tienen filotaxia alterna, como ustedes miran acá. ¿Sí? Y de ahí ya no se repite nada. Entonces, como son 10 caracteres, dividimos 4, 1, 2, 3, 4 que tienen en común dentro de 10, ¿se recuerdan? Es 0.4. Si les pidieran el porcentaje, ya solo ustedes multiplican por 100 y les daría 40%, ¿verdad? Lo mismo hizo la siguiente compañera con B y C. Aquí tenemos la primera coincidencia, sería raíz tipo pivotante, y de ahí se va a repetir hasta acá abajo, que van a tener peciolo, van a ser largamente pecioladas, ¿verdad? Y por eso es que le dio 0.2. Y a la última compañera que le preguntamos, perdón, ella hizo lo siguiente, o sea, solo vio las coincidencias entre A y C. Tenemos, acá no hay ni una, acá tampoco, acá no, acá tenemos una entre A y B, ¿verdad? Acá tenemos una, sería hábito de crecimiento leñoso, sería acá, ¿verdad? Hábito de crecimiento leñoso, que son plantas que tienen hojas simples, como ustedes miran acá. También dice de que tiene un ovario ínfero a la hora de ver los frutos y todo esto. Y por último dice de que tiene una inflorescencia en forma de corimbo, ¿verdad? Que sería esta, ¿verdad? Entonces, por eso es de que salió 0.4, ¿verdad? Que es 4 caracteres dividido entre 10, que es el total, sería 0.4. Entonces, como conclusión podemos decir que la especie A y B se encuentra más emparentada
que la especie B y C, y también la especie A y C también tienen cierto parentesco. Entonces sabían que se tenían que poner más caracteres para ver cuál es la que está más emparentada con cuál, ¿verdad? En este caso, la especie B es la que tiene menos parentesco entre A y C, se dieron cuenta, porque al hacer la combinación fue la que tuvo menos parentesco entre B y C. Estamos ahí, entre B y C. O sea que la especie A tiene parentesco tanto con B como con C, si ya se dieron cuenta, porque comparten 4 características en común, por así decirlo, ¿verdad? Estamos ahí, y ese sería el resultado. O con lo siguiente, en el examen, yo les puedo dar un listado, o ustedes pueden hacer su listado. Sí, recuérdense, entonces yo les puedo colocar ahí solo el carácter principal, que sería, por ejemplo, raíz, hoja, fruto, tallo, flores, semilla, etcétera. Entonces, ustedes tienen que colocar las posibles combinaciones. Esa sería una modalidad. O la otra es de que yo les coloco ahí todos los caracteres y ustedes tienen que armar la tablita. Y al final solo se les, obviamente en su cuaderno, ¿verdad? Y al final solo tienen que dar el resultado del coeficiente de similitud. ¿Estamos ahí? Entonces, solo para que lo tomen en cuenta, ¿verdad, jóvenes? No sé si tienen alguna duda al respecto. Esto es bien sencillo, miren. Ahorita porque lo hicimos a mano. Pero si estamos hablando de un programa de computación, ustedes meten los caracteres, por ejemplo, raíz, y ya colocan ahí fibrosa, pivotante y otro tipo de modalidad, ¿verdad? Y no solamente 10, ¿verdad? Yo solo puse el ejemplo de 10 porque no nos da tiempo para más. Y no solamente 3 especies también, ¿verdad? Entonces, se va a hacer un análisis de esta cuestión, entonces la idea es de que sea bien completo, ¿verdad? De que ustedes coloquen todas las características que puedan tener ahí. Por ejemplo, alguien puede decir, me podía haber dicho, bueno, miremos los haces vasculares abiertos, cerrados. Miremos las células subsidiarias, ¿verdad? ¿Tiene o no tiene? O cuánta es la movilidad que tiene, ¿verdad? Miremos los estomas, o miremos qué tipo de compuesto químico tiene. Entonces, es bien completo esto, ¿verdad? Estamos ahí, jóvenes. Entonces, voy a terminar de compartir pantalla. Y vamos a empezar, vamos a continuar con el tema, ¿verdad? Si no, no vamos a avanzar ustedes. Estamos ahí. Entonces, ya armamos el cuadrito. Y seguimos con los temas, ¿verdad? Árboles filogenéticos. Ahí estamos. Esto, como recuérdense que estamos viendo todos los enfoques taxonómicos y todo esto, esta parte es un tema aparte de los enfoques taxonómicos. Hasta la tabla UTO fueron los enfoques taxonómicos. Este ya es otro tema, ¿verdad? Estamos hablando de los árboles filogenéticos. Un árbol filogenético, como ustedes bien saben, es la representación esquemática, ¿sí? Es hacer un esquema de la evolución de un grupo de organismos a partir de un ancestro. Los árboles filogenéticos, como su nombre lo dice, algunos, si ustedes se meten a las redes y buscan árboles filogenéticos, incluso les van a aparecer hasta como, por ejemplo, el que tiene el libro de Illescas, me recuerdo, Sandoval Illescas creo que es. El árbol filogenético hace un árbol como tal. Imagínense un árbol donde pone como el ancestro en común, como la base o el tronco, y las ramas y todas las ramas que se van formando son los diferentes árboles que se forman, ¿verdad? Y es lo que vamos a ir viendo ahorita poco a poco, ¿verdad? Estamos ahí. Bueno, entonces tenemos, para empezar a ver cómo se arma un árbol filogenético, vamos a recordar qué es filogenia. ¿Se recuerdan que la filogenia es básicamente la historia evolutiva de un organismo o un grupo de organismos, ¿verdad? Cuando hablamos de filogenia, es la historia evolutiva de un grupo de organismos. Luego aparece el concepto de evolución. Todo esto pues no lo voy a repetir porque ustedes ya lo estudiaron en algún curso. Que como ustedes bien saben, la evolución es un proceso general de los seres vivos y va a consistir en los cambios tanto cualitativos como cuantitativos que le ocurren a un grupo de organismos o a un organismo como tal, ¿verdad? ¿Sí? Estos cambios se van transmitiendo de generación en generación, ¿sí? ¿Se recuerdan cuando se les habló de
de las jirafas de cuello corto y las jirafas de cuello largo en biología, ¿verdad? Cómo lamentablemente las jirafas de cuello corto que existieron no se adaptaron al ambiente que les tocó vivir, porque tenían que ramonearse, recuerdan, estar comiendo hojas de las partes más altas del árbol, y como ellas no tenían el cuello largo, o sea, no se alimentaban bien, a la hora de aparearse, las jirafas de cuello largo no se aparean con ellas, ¿verdad? Entonces dejaron de existir, y pues sobresalieron estas, ¿verdad? Es lo que dice acá. Es un proceso general de los seres vivos y consiste en los cambios tanto cualitativos y cuantitativos. Y estos cambios se van a transmitir de generación en generación. Y al final se va a obtener, en la última etapa, va a aparecer un individuo que se va a adaptar a las nuevas condiciones, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Al final, en esto de las jirafas, al final, pues, la descendencia de las jirafas de cuello largo, obviamente eran las mismas, porque se apareaban con jirafas de cuello largo, ¿verdad? Entonces, al final, pues tenían un individuo como tal con cuello largo, ¿verdad? Entonces, lo que dice acá. Después de esto, pues los cambios que ocurren, ¿sí? La adaptación que le ocurre al organismo se va a ir transmitiendo de generación en generación, etcétera, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Solo para recordar algunos conceptos. Continuamos. Esto pues no hay necesidad de que los quieran tanto porque ustedes yo creo que se lo saben, ¿verdad? Estamos ahí. Vamos a continuar ustedes. En la evolución, lo fundamental, ¿se recuerdan? Es el grado de especialización que alcanza un grupo de... Ahorita hablamos específicamente de plantas, ¿verdad? En evolución, lo fundamental es el grado de especialización, ¿sí? Que alcanza, en este caso, las plantas o grupo de planta como tal, ¿verdad? En la actualidad, se van a observar algunos fósiles vivientes que les dicen, eso creo que lo hablamos en alguna clase, si no estoy mal, o relictos, ¿se recuerdan? Se le llamaba relictos, ¿sí? Arcaicos, ¿sí? Estos son organismos que existieron hace miles de años, y es lo que dice acá. En la actualidad observamos algunos fósiles vivientes o relictos de plantas de otras épocas, con escasa o muy localizada representación en la flora actual. ¿Qué quiere decir esto? De que en la actualidad existen organismos que se adaptaron a nuestro medio, ¿sí? Y por eso dice que no existe una representación en la flora actual, o sea, son organismos que existieron en épocas pasadas y actualmente las tenemos nosotros acá, ¿verdad? Nos queda un minuto, jóvenes, háganme favor, se vuelven a conectar, por favor. Estos son grupos de plantas o especies que debieron haberse extinguido o desaparecido, pero por alguna razón se adaptaron al medio en el que están viviendo actualmente, ¿verdad? Vamos a poner 3 ejemplos de estos, ¿verdad? De estos fósiles o relictos que le llaman, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Solo terminen de copiar ahí, voy a pasar la presentación a ustedes. Entonces vuelvo a repetir, en la actualidad pues hay plantas que se adaptaron al medio y estas plantas se le conocen como fósiles vivientes. ¿Por qué no responden a veces, verdad? Por ejemplo, el caso de la compañera Girón Recinos, perdón, y este compañero Lima Interiano. Me imagino que ustedes los conocen, ¿verdad? O han hablado con ellos, o no sé, la verdad, pero sí habría que ver por qué es que no se conectan, ¿verdad? O sea, por qué no avisan. Porque uno no sabe, la verdad, yo no sé si realmente o se fue la energía eléctrica donde ellos viven, o no tienen señal de internet, o no sé, ¿verdad? Pero, ¿por qué les digo esto? Al final se están hablando algunos temas y yo espero que se pongan al día, ¿verdad? Porque si no, se preguntan en el examen y al final, pues, no saben qué responder. Voy a colocar sala de espera ahorita porque se dieron cuenta, ahorita solo hay 40 conectados, 39. Faltan 10. Entonces los 10 que faltan, pues que toquen la puerta a ustedes para poder dejarlos entrar para ver quiénes son. Bueno, estamos ahí. Entonces lo que estábamos hablando es que
En la actualidad existen algunos organismos, algunas plantas específicamente que existieron hace millones de años y que todavía están en nuestros días. ¿Qué pasó con ellas? ¿Qué les sucedió? Por ejemplo, esta que ustedes miran acá, los que están en la escuela, no sé si los que están en sus casas han visto esta ya por donde viven. En la escuela, este árbol está enfrente de donde está registro, donde colocan las notas en la Inca, ¿verdad? Las notas cuando ustedes le dan resultados a los parciales, ¿verdad? Esta está enfrente de la escuela. Esta se llama araucaria, ¿sí? Esta es una araucaria. Entonces dice que, sin embargo, aún persisten como testigos de otras épocas. Ejemplo de ellos, ojo, estos fósiles vivientes dice que existen como testigos de otras épocas. Ejemplo de ello es este árbol que se llama araucaria. Y la araucaria dice que estuvieron presentes en la era mesozoica, imagínense, hace 230 a 63 millones de años antes de Cristo. Entonces, imagínense, estas existieron hace 230 millones de años o 63 millones antes de Cristo, son los, digamos, los datos que tienen. O sea, ¿qué les pasó a esta planta para poder sobrevivir? Para poder sobrevivir a estos nuevos ambientes, por ejemplo, nuestra era. O sea, la atmósfera hace 230 millones de años era, creo que, muy diferente a la que actualmente tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió acá, verdad? O, por ejemplo, esta. ¿Cuál es esta, ustedes? A ver si se recuerdan. Creo que es el Jingo Biloba. Es el jingo, ¿verdad? Es el jingo. Miren cómo se miran las hojas bilobadas o algo así, por eso le dicen biloba, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un lóbulo y aquí tenemos el otro lóbulo, por eso le dicen biloba, o las hojas en forma bilobada, que sería esta y esta, ¿verdad? Entonces, tenemos el jingo biloba. El jingo biloba es una antigua, ¿se recuerdan que es de la división pinófita? El jingo, o sea, una gimnosperma, dice ahí, gimno desnudo, esperma, que es la semilla desnuda, de la era paleozoica. Esta existió hace 230 millones de años, imagínense, y el Jingo biloba actualmente existe, ¿verdad? Creo que está en la parte asiática de nuestro planeta, ¿verdad? Entonces dicen, el Jingo biloba, que también, ¿verdad? De Linneo, el Jingo biloba, que también tiene como nombre Salisburia adiantifolia, Smith, que es de la familia Jingocaceae, ¿se recuerdan? A esta última los autores le llaman fósil viviente. Fósil viviente, el Jingo biloba, porque se dan cuenta, miren, es más antigua que la araucaria. 600 a 260 millones de años, ¿verdad? Estamos ahí. Lamas, está entrando tarde el compañero Paolo. El uso ornamental, medicinal, etcétera, ¿verdad? Yo he escuchado cuando ustedes se suben a los buses, no sé si viajan en buses, se suben las personas a vender, por ejemplo, moringa, Jingo biloba, empiezan a vender ahí cápsulas de Jingo que cura todo y todo eso, igual que la moringa, ¿verdad? Ustedes, entonces, es un árbol medicinal, sí tiene ciertas propiedades medicinales, no sé si cura todas las enfermedades, ¿verdad? Pero bueno, estamos ahí. Hay dos compañeros más, Edras de León, que también está entrando tarde, y Rubí Fuentes, también está entrando tarde, Rubí. Bueno, continuamos. Para construir, ahora sí, para construir un árbol filogenético más o menos ideal, de los grupos de plantas se requieren o se va a requerir de lo siguiente. Primero, ojo, para construir un árbol filogenético ideal, por así decirlo, de un grupo de plantas se va a requerir lo siguiente. Número uno, tenemos que determinar los posibles antecesores. ¿Se recuerdan de que un árbol filogenético de las especies, básicamente se recuerdan que dicen un alga ancestral, ¿verdad? Y de ahí salió todo. Pero si agarramos cada una de las ramas del árbol, va a tener prácticamente un origen, ¿verdad? Entonces es lo que dice acá, determinar los posibles antecesores. Como número dos, se tiene que precisar el momento de arranque, o sea, el momento que empieza a haber separación entre los individuos, ¿sí?
Como número 3, se tiene que establecer el grado de especialización de cada uno de los descendientes. Cuando el organismo se separa de su ancestro, por así decirlo, ocurre la formación de las diferentes ramas, ¿sí? Cada uno de los organismos que se va por una rama se va a especializar en el medio que le va a tocar vivir, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de una orquídea se va a especializar algunas en un medio acuático, otras en un medio terrestre, otras en un medio epífito, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, o sea, ver el arranque y la especialización que van a tener los descendientes, ¿sí? Y luego dice que acá que un árbol de este tipo constará de grupos, o sea, taxones reales, hipotéticos, o sea, posibles taxones, pero todavía no comprobados, ¿verdad? Son hipotéticos, ¿verdad? Vivientes y fósiles. Entonces, a la hora de que se arme un árbol filogenético, va a ser un árbol real, va a ser un árbol hipotético, o sea, la ciencia, ¿verdad? Posiblemente sucedió esto, ¿verdad? Ya sea un árbol filogenético de plantas vivientes o algún fósil, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que hace millones de años, esa es una teoría, es hipotéticamente, todavía no se ha comprobado si es cierto o no, que cómo es de que la mitocondria tiene un material genético diferente a la del núcleo. No sé si habían escuchado ustedes que tiene un material genético diferente a la del núcleo. ¿Por qué es de que ocurre eso? Y según la teoría dice que hace millones de años existió una célula procariota y una eucariota que se encontraron. La célula eucariota fagocitó a la procariota, pero no la eliminó, sino que la conservó y a cambio de eso le dio protección, ¿verdad? La eucariota, perdón. Y menciona esa teoría de que entonces como respuesta a la protección que le dio la eucariota, la procariota le empezó a dar energía. Y dicen de que con el correr del tiempo, esa procariota se convirtió en lo que conocemos como, se convirtió en lo que conocemos como una mitocondria. Por eso mencionan de que la célula eucariota tiene un material genético diferente a la mitocondria. Y algunos dicen que eso, ¿verdad? Es una teoría nada más, es lo que dice ahí, hipotético, no se ha comprobado todavía, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacer este tipo de árboles, se mencionan de esas tres modalidades que ustedes pueden hacer, ¿verdad? Perdón, esos tres requisitos que tienen que tener. Vamos a ir armando uno por uno. Continuamos. Por ejemplo, un árbol divergente. Martínez, Natanael. Sí, ingeniero. Martínez, una pregunta. ¿Se recuerda cuál es el árbol divergente? ¿O se recuerda cuáles son las líneas divergentes? ¿No se recuerda en matemática cuáles son las líneas divergentes? Es la que se divide en dos. Ajá, se divide en dos. Pero como su nombre lo dice, estas dos líneas van a divergir, o sea que se van a separar. Sí, se van a separar, ¿verdad? Entonces, es lo que dice acá. El árbol divergente, por ejemplo, dice que tenemos que ver primero, como decía el enunciado, un ancestro común. Haz de cuenta que para este ejemplo vamos a hacer como que, ya no sé si vieron que aquí aparece una A, ¿verdad? La A, haz de cuenta que es el ancestro en común. El ancestro común, hay que determinar cuál es el ancestro común. Después hay que determinar el posible arranque que pueda tener. Miren acá, empieza a haber una divergencia, miren. O sea, acá el árbol que tenía un tronco principal, que sería la base, por donde está en este caso, como se los voy a encerrar en un círculo, donde está prácticamente el ancestro, viene y se empieza a separar y se mira el momento de arranque. ¿Sí, Figueroa? Ingeniero, ¿puede repetir la definición de arranque, por favor? No, solamente estoy comentándoles de que se está armando un pequeño árbol, ¿verdad? En este árbol estamos viendo de que hay un ancestro en común, como ustedes miran acá. Luego del ancestro en común
según hipotéticamente o no, o cierto o no, los científicos determinan cuál es el momento de arranque, en este caso, cuando se empieza a separar, ¿sí? El momento de arranque es cuando se empieza a separar, cuando empiezan a surgir las diferentes ramas, ¿verdad? Entonces, para el ejemplo, acá va a ser el momento de arranque donde a partir de este ancestro común surgen nuevos individuos, ¿miren? Entonces, aquí ya tenemos, o sea, se mira la característica de este árbol que es básicamente se está separando, ¿sí? Otra vez rubí. Y aparecen nuevos organismos, el organismo B y el organismo C, ¿sí? Acá, en uno de estos, ya sea en B o C, se adaptaron al ambiente, el ambiente cambia, no sé, viene y puede haber otro posible momento de arranque, miren, donde van a surgir nuevas especies a partir de esta, ¿verdad? Porque estas se separaron. ¿Se recuerdan que en biología se les habló de los osos pardos y los osos polares? No sé si se recuerdan. Que posiblemente existió un grupo de osos pardos que cuando hubo ese movimiento tectónico de las capas de la Tierra, ese grupo de osos pardos se separó de la manada y se desplazaron más hacia el polo norte, más hacia el norte, ¿verdad? Entonces, esos osos tuvieron que adaptarse a ese nuevo ambiente que les tocó vivir. Tuvieron que haber muerto, ¿verdad? Murieron algunos, otros se lograron adaptar y esos le pasaron a la descendencia esa característica de poca adaptación que hubo y así sucesivamente hasta cuando empezaron a cambiar morfológicamente, ¿verdad? O sea, el pelo se puso más claro, porque si uno no podían cazar, ¿verdad? Imagínense en la nieve y un oso pardo en la nieve, cualquier presa podría verlo, entonces tuvieron que adaptarse y cambiar su pelaje, ¿verdad? A un pelaje blanco para poder adaptarse, garras más grandes, aprendieron a nadar, o sea, mejoraron digamos, nadar para poder cazar, etcétera, ¿verdad? Entonces, es lo que dice acá. Surgieron nuevos organismos que se adaptaron, ¿verdad? Y posiblemente apareció una especie D y una especie C. Y así sucesivamente podemos venir y seguir el ejemplo. Y es lo que dice acá. Se producen cuando una población se aísla del resto de la especie, ¿sí? Se producen cuando una población se aísla del resto de la especie. Y debido a presiones selectivas particulares, sigue un curso diferente. ¿Sí? Vuelvo a repetir. En el caso de este árbol divergente o la forma divergente, se produce cuando una población de individuos se aísla, fue el caso que les coloqué del oso pardo, del resto de la especie, y debido a presiones selectivas, o sea, presiones del ambiente particulares que les tocó vivir ya cuando se separan, van a seguir un curso diferente, ¿verdad? Estamos ahí. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de algunos homínidos, como mencionan aquí, el homínido seríamos nosotros, ¿verdad? Y los pongínidos serían estos, que caminan en 4 patas, ¿verdad? Tenemos al Brialopithecus, solo un ejemplo, Brialopithecus, hagan de cuenta que este fue el ancestro común, Brialopithecus. Ojo, más abajo, obviamente hay más ramas, ¿verdad? Ustedes se recuerdan. Tenemos el Brialopithecus y surgen acá dos líneas evolutivas, los pongínidos y los homínidos. Entonces, con el correr del tiempo, los pongínidos, como ustedes miran acá, tienen cola, algunos tienen cola, otros no. Regularmente se mueven en 4 patas, mientras que los homínidos, o sea, nosotros, nos tocó venir y evolucionar y adaptarnos a caminar solamente en 2 patas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Aquí surgen los órganos homólogos y órganos análogos, ¿sí? ¿Qué tipo de órganos creen que surgen acá en la forma divergente, jóvenes? Los homólogos. Los homólogos, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos homólogos ustedes? ¿Qué dicen los homólogos? ¿Qué se recuerdan? Cuando es Ajá. una misma estructura con diferente función. Ahí estamos, ¿verdad? Tiene una misma estructura con diferente función, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, hablando de la aleta del delfín, ¿se recuerdan? Creo que esos ejemplos les pusieron en biología. La aleta del delfín. Si miramos la aleta del delfín y el ala del murciélago,
tienen estructuras similares, no iguales, ¿verdad? Tienen estructuras similares, los huesos, unos más largos que otros, pero ahí están, ¿verdad? Entonces, al delfín le va a servir la aleta para poder nadar, mientras que al murciélago para poder volar, ¿verdad? Entonces, aquí surgen los órganos homólogos de una forma divergente, donde, como dijo el compañero, son aquellos que tienen una estructura similar, pero la función es diferente, ¿sí? Tienen estructura similar, pero funciones diferentes, ¿verdad? Estamos ahí, estos son los órganos homólogos, como decía el compañero, ¿verdad? Continuamos. ¿Estamos ahí, jóvenes? Continuamos. Ahora viene lo contrario, la forma convergente. ¿Y qué es una forma convergente, jóvenes? Como su nombre lo dice, ¿cuáles son las líneas convergentes? ¿Quién se recuerda? ¿No? ¿Ni uno? ¿O quién se recuerda del árbol filogenético convergente? Sí, Cristel. Si no estoy mal, es de que vienen de distintos puntos y se unen en uno. O sea, vienen de diferentes ramas y en un lugar se enlazan. Ajá. En este caso solo le voy a corregir lo último. No es que se vuelvan a unir, ¿verdad? Entonces, pero sí, vienen de diferentes líneas evolutivas, pero llegan a un punto donde estos casi se tocan, por así decirlo, pero no es de que se unan, ¿verdad? Llegan a un punto donde van a compartir un ambiente en común, ¿verdad? Un ambiente en común. Cuyuch está entrando. ¿Qué le pasó? Miren, Cuyuch. Media hora después. Bueno, entonces, por ejemplo, lo que decía la compañera. Aquí tenemos el ancestro en común. ¿Se recuerdan de que ocurrió el momento de arranque? O sea, donde se separan las especies, aparece la especie B y la especie C. Estamos ahí. Pero llega un punto donde empiezan a surgir individuos que se están adaptando a un ambiente diferente, tanto en B como en C. Aquí tenemos una especie D y tenemos una especie E. Entonces, ¿qué sucede acá? Estos individuos tienen o comparten, como ustedes miran acá, comparten un ambiente en común. Un ambiente en común, como ustedes miran acá. Vuelvo a repetir, en la convergente aparece el ancestro en común, luego acá aparece el momento de arranque, o sea, la separación de las especies, aparece especie B y especie C. Conforme el tiempo, algunos organismos de la especie B se empiezan a adaptar a un ambiente diferente, surge la especie D, convergente, o estamos convergente. Acá también se empiezan a adaptar a especies a un ambiente diferente, surge la especie E. Esta especie D y la especie E van a compartir un ambiente o un ambiente en común principalmente, ¿verdad? Como ustedes miran acá. Posiblemente estos se adaptaron a nadar, posiblemente se adaptaron a volar, posiblemente se adaptaron a arrastrarse en la tierra, no sé. Estos dos organismos que ustedes miran acá, D y C, y es lo que dice acá, miren, poseen características similares en grupos distantes, ¿sí? Aquí estamos hablando de un grupo distante D y E, pero van a poseer características similares. Los rasgos análogos surgen cuando grupos independientes se adaptan a ambientes similares, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de órganos son los que surgen acá, jóvenes? Ya vimos que en el otro son homólogos, ¿verdad? En esto van a ser, siguiendo la secuencia, órganos análogos. ¿Sí? Órganos análogos. Emanuel, Víctor, Alexander. Sí, ingeniero. Emanuel, ¿cuáles son los órganos análogos, Emanuel? ¿Te recuerdas? Los que tienen una estructura diferente, pero cumplen una misma función. Una función similar, ¿verdad? Es lo que dice el compañero. Miren, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Miren. Hagan de cuenta de que la mosca es el organismo, es el grupo de organismos D, y el águila que ustedes miran acá es el organismo E. Solo para poner un ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos dos organismos se adaptaron a volar, ¿sí? La adaptación de ellos fue volar, la mosca y el águila. Pero como bien dice el compañero Misa, la mosca obviamente va a tener una estructura diferente en sus alas, a diferencia del águila, ¿verdad? Pero
la característica es de que ambas tienen la misma función, o sea, volar. Ustedes se dan cuenta, las moscas tienen dos pares de alas. Estas que miramos acá, que son como membranosas, y más abajo, abajito de estas, tienen otras dos que le llaman, creo que silpines, no me recuerdo, que le sirven para que la mosca se estabilice. Entonces, son unas pequeñas alas bien chiquititas que tienen las moscas, ¿verdad? Entonces, el águila no, el águila solo tiene un par de alas, ¿verdad? Ustedes, entonces, es lo que dice la forma convergente. Los rasgos análogos, o sea, diferente estructura, pero misma función, como decía el compañero, surgen cuando grupos independientes, o sea, la especie D, dijimos que era la mosca, y la especie E, dijimos que era el águila, se adaptan a ambientes similares, se adaptaron a volar, ¿sí? La adaptación de ellos fue volar, entonces surgen los órganos análogos, o sea, aquellos que tienen estructuras diferentes, como ustedes miran acá, pero misma función, ¿verdad? Estamos ahí, jóvenes, y esta sería la forma convergente. Pero no solamente están estos dos árboles, ¿verdad? Van a haber otras modalidades, y son las que vamos a estar viendo ahorita, ¿verdad? Ustedes sí, otras modalidades de árboles filogenéticos. Y tenemos acá las siguientes. Continuamos, jóvenes. Miren esto. Un ancestro en común, una alga verde. De ahí surge esta línea evolutiva, miren, jóvenes, donde miramos plantas hepáticas, musgos que van a pertenecer a un grupo de no vasculares. Luego aparecen las colas de caballo, las equisofitas, ¿se recuerdan? Los helechos, ¿sí? Pteridofitas. Los licopodium, licopodiofitas, son plantas que no tienen semillas y ya presentan un sistema vascular un tanto rudimentario, pero lo tienen, ¿verdad? Luego vienen las plantas con semilla, o sea que se reproducen por medio en este caso, de granos de polen. Estas eran por esporas, ¿se recuerdan? Ya tenemos plantas con semillas, tenemos plantas que son vasculares, ya hay un sistema vascular como tal. Algunos presentan traqueidas, otros presentan elementos de los vasos, etcétera, ¿verdad? Entonces, a esto le llaman un árbol paralelo o forma paralela. ¿Y qué es esto? Dice que el paralelismo, según Simpson, es la aparición independiente de cambios similares en grupos con un ancestro en común. Ojo lo que dice. Es la aparición independiente de cambios similares. Estamos hablando de cambios que surgieron acá en un grupo con un ancestro en común. Tenemos un ancestro en común, tenemos plantas que tienen características, como dice acá, similares. Por ejemplo, las hepáticas con los musgos tienen una característica similar, se reproducen por medio de esporas, se recuerdan, igual que los helechos, las colas de caballos y los licopodios, ¿verdad? Y es lo que dice acá. Es la aparición independiente de cambios similares en grupos con un ancestro en común. Por ejemplo, tenemos el organismo A, ancestro en común. Aparece esta línea evolutiva, como ustedes miran acá, y empiezan a aparecer organismos, por ejemplo, B, que tiene características de A, C, que comparte algunas características de A, D, etcétera, y C, como ustedes miran acá. Y es lo que aparece acá, ¿verdad? Tenemos el ancestro común, que sería el alga, y de ahí, a partir de eso, surge esta línea evolutiva, donde se empezaron a separar los grupos de plantas que presentan algunas características similares, ¿sí? Como ustedes miran acá, ¿verdad? Por ejemplo, la reproducción por esporas, ya que aparecen ya sistema vascular, semillas, etcétera, ¿verdad? Estamos ahí, y a esto le llamaríamos paralelismo. Es la aparición independiente de cambios similares, como ustedes miran acá, en grupos de plantas con un ancestro en común. Tenemos el ancestro común, tenemos los grupos de plantas de B a E, y estos comparten algunas características, ¿verdad? Ojo, estamos hablando de la evolución, ¿verdad? Van a haber cambios, ¿verdad? ¿Estamos? Pero cuando hablamos de paralelismo también, por ejemplo, en animales principalmente, se mira de esta forma, miren. Involucra patrones de desarrollo similares en líneas evolutivas diferentes, pero próximas, dice. Ojo con lo siguiente. Involucra patrones de desarrollo similares, como ustedes miran acá. Estamos viendo que ocurrió un desarrollo gradual en las plantas con semilla en líneas evolutivas diferentes.
Esto se refiere, la hepática es una línea evolutiva, los musgos es otra línea evolutiva, en grupos diferentes, pero están próximos, dice acá, ¿verdad? Comparten alguna característica en común, se recuerdan, ¿verdad? Entonces, el paralelismo también se mira, por ejemplo, en animales, ¿sí? En animales, el paralelismo se ve de la siguiente forma. Miren acá, tenemos esta mariposa. Si ustedes se dan cuenta, es la aparición de órganos, estructuras, colores similares en líneas filéticas, como dice acá, del mismo filo, conjunto de familias de la misma raza, remotamente emparentadas. Si ustedes se dan cuenta, miren, es como que este es el ancestro común y empezó a surgir de esta mariposa, le llamamos paralelismo, pero que es la aparición de órganos, estructuras, colores similares en líneas filéticas. ¿Qué significa filético? Del mismo filum. O sea, es un conjunto de familias de la misma raza, remotamente emparentados, dice, ¿verdad? Entonces, a eso también le llaman paralelismo, cuando aparecen órganos, estructuras, colores, etcétera, en un mismo grupo de plantas, ¿verdad? En este caso de animales, estamos hablando de animales. Ustedes se dan cuenta, miren, el ancestro en común y ambas pertenecen al mismo grupo, únicamente es que hubieron cambios en la estructura, miren, las alas y en la coloración. Poco a poco, gradualmente fueron cambiando, ¿verdad? A eso le llamamos paralelismo, que van casi que una enfrente de la otra, ¿verdad? Otro tipo de árbol, ustedes. Otro tipo de árbol, ¿sí? Ya vimos paralelo, divergente, convergente, y aparece otro. Un árbol que se llama reticulado simple. Un árbol reticulado, o una forma reticulada simple. Nuevamente, tenemos el organismo A. Van a aparecer un organismo B, un organismo C y un organismo D, como ustedes miran acá, ¿verdad? Sí. Alguien dirá, pero mire, entonces D comparte características de B y C. No, en este ejemplo, en esta forma reticulada simple, como ustedes miran acá, en esta forma reticulada simple, se forman 3 individuos. Cada uno tiene características solo de A. Reticulada simple, van a surgir 3 individuos. Individuo B, individuo D, individuo C. Solo que cada uno de estos individuos solo va a tener características de A. El medio ambiente va a influir en C y al organismo D. Esta es una forma reticulada simple. ¿Sí? Vuelvo a repetir que se van a formar 3 nuevos individuos y cada uno de estos va a tener características solo de A. ¿Sí? Solo de A. El medio ambiente es el que va a influir en los cambios que va a ocurrir en B, C y D. Ya que estas son especies diferentes, B, D y C. No quiere decir de que la D va a tener características de B y características de C. No, son organismos completamente independientes, más que solo van a tener características de A. Esa es una forma reticulada simple. Si ustedes se dan cuenta, solo aparecieron 3 individuos, pero ahorita va a haber una más compleja. ¿Sí? Entonces estamos ahí. Vuelvo a repetir, forma reticulada simple es cuando va a haber un ancestro en común A y a partir de los cambios que ocurren en el ambiente, como
dice ahí, influyen en el ambiente y todo esto, van a surgir 3 individuos de reticulada compleja. En la reticulada compleja va a ocurrir lo siguiente. Miren, jóvenes, todo lo que pasa ahí en la reticulada compleja. Ahí es como que todos contra todos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, miren, en la reticulada compleja, por ejemplo, acá miramos un organismo A, un organismo B y uno C. A y B pueden originar una especie M, ¿sí? A y C pueden originar una especie N. C y B una especie ñ, por así decirlo, ¿verdad ustedes? Y estos a la vez pueden originar nuevas especies, o sea, M y N pueden originar un híbrido, como ustedes miran acá. Este M con ñ pueden originar otro híbrido O, y así sucesivamente, es lo que dice acá. En la forma reticulada compleja, es la combinación de 2 o más especies independientes, o sea, distintas, para formar una nueva, ¿sí? Piensa que estaba tratando de buscarles ejemplos de estos tipos de árboles filogenéticos para que ustedes vieran, pero sí están bien complicados. Sí, no logré encontrar algunos, solo mencionan estos ejemplos, pero no mencionan alguna característica o algún ejemplo como tal, ¿verdad? Voy a tratar de seguir buscando y si los tengo yo les voy me comprometo ¿cómo se llama esto? A mostrarles los ejemplos, pero sí, en esta forma de acá, los organismos A, B y C pueden originar nuevas especies y esas nuevas especies pueden originar híbridos, ¿sí? ¿Estamos ahí? Entonces, es lo que dice acá, la forma reticulada compleja. O sea que es la combinación de 2 o más especies independientes para formar una nueva, ¿verdad? Estamos ahí, y estas a la vez pueden formar híbridos, como ustedes estamos jóvenes. Estos solamente es como un ejemplo de lo que se mira acá también en esto de una manera hipotética en algunas ocasiones, como les decía, o de una manera real también, ¿verdad? Entonces, los seres vivos se pueden clasificar en un sentido horizontal, ¿sí? Solo para que termine de copiar algunos que creo que están copiando todavía. Los seres vivos se pueden originar de una forma horizontal, como ustedes miran acá, miren. Los seres vivos se pueden clasificar en un sentido horizontal, desde un punto de vista fenético, dice acá, ¿verdad? Fenético se refiere a la comparación de los organismos por sus similitudes, ¿sí? Por sus similitudes. Fenético es se refiere a las similitudes, excluyendo la línea del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos una flor, ¿verdad? Esta flor tiene pétalos. Tenemos otra flor, ¿sí? Que tiene sus pétalos unidos. Tenemos otra flor, que estamos hablando de una que tiene una simetría bilateral. Esta es una simetría asimétrica, perdón. Esta es una simetría axonomorfa, como ustedes miran acá. Entonces, en este sentido, desde el punto de vista fenético, por sus similitudes, excluyendo la línea del tiempo, quiere decir de que estas pertenecerían a un mismo grupo. ¿Por qué? Porque tienen pétalos. Las 3 tienen pétalos, independientemente de que tengan diferente tipo en este caso, de simetría, o si los pétalos están unidos o sueltos. Es lo que dice, los seres vivos dice que se pueden clasificar en sentido horizontal, o sea, desde un punto de vista fenético, o sea, por sus similitudes, excluyendo la línea de tiempo. O por ejemplo, este ejemplo en animales, miren, tiene alas y tiene alas, ¿sí? O aletas, pero en sí son alas, ¿verdad? Entonces, según este punto de vista fenético, estos 3 organismos podrían pertenecer a un mismo grupo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Solo por el simple hecho de que presentan alas, los 3. Esto, pues, no es, digamos,
no es muy atado, ¿verdad? Ustedes, pero se los digo porque aparecen estos conceptos, No me recuerdo si en la guía está esto, aparecen estos conceptos. Entonces, contrario a esto, dice que los organismos filogenéticos. En el concepto filogenético, como ustedes miran acá, ya toma en cuenta, y se los voy a dibujar aquí atrás, o aquí de este lado, la línea evolutiva, o sea, el tiempo, perdón, ya toma en cuenta el tiempo, como ustedes miran acá, hace miles de años. Esta, obviamente, es la más aceptada, y es lo que dice acá. Cuando los organismos se clasifican en sentido vertical, se hace desde un punto de vista filogenético, ¿sí? O sea, por sus relaciones de parentesco. Y aquí se incluye la dimensión del tiempo. O sea que en esta línea se va a incluir el tiempo como tal, como ustedes miran ahí, ¿verdad? En la anterior se los indiqué porque lo mencionan los documentos, pero realmente no es tan aceptado de que todo, de que es de una manera horizontal, ¿verdad? O sea, todo solo porque tienen un carácter en común, lo van a agrupar en un mismo grupo, a la redundancia, ¿verdad? Es más, esta es más, sí, España. Queda menos de un minuto. ¿Perdón? Para terminar esta, cuando termine el tiempo, a ustedes, para poder terminar la clase. Entonces, estamos ahí, jóvenes. Entonces, en el sentido filogenético, obviamente es el más aceptado porque toma en cuenta la línea, pero toma en cuenta el tiempo. Y el tiempo, obviamente, nos va a decir todo esto que ustedes miran acá. Aquí les pongo un ejemplo otra vez de estos, de los primates, ¿verdad? De los prosimios modernos, como dice acá, ¿verdad? Entonces tenemos la línea evolutiva, el tiempo, y cómo fue que fueron surgiendo estos con el correr del tiempo como tal, ¿verdad? Estamos ahí. Y para terminar, jóvenes, van a colocar ustedes como unidad número 2 la estructura taxonómica. Solo se conecta nuevamente para darles unas indicaciones, jóvenes, por favor. Y para terminar la clase. Cuando hablamos de la estructura taxonómica, estamos hablando, como dice acá, las categorías se agrupan ordenadamente, considerando el orden jerárquico desde reino hasta especie. ¿Se recuerdan de que en la práctica el ingeniero Cruz, tanto como yo y él, les hablamos de estos, por ejemplo, los diferentes taxones que hay, desde reino, subreino, división, clase, etcétera, hasta llegar al epíteto específico? Entonces, es lo que dice acá. Las categorías se agrupan ordenadamente, considerando el orden jerárquico desde reino. En esta última diapositiva, solo para empezar, si se dan cuenta, mira, hasta ahorita empezamos la unidad número 2, era bastante la unidad 1. Entonces, en la unidad número 2, pues estamos viendo lo que es la estructura taxonómica. Entonces, acá dice que las categorías se agrupan ordenadamente, considerando el orden jerárquico, desde reino hasta especie. Existen algunas categorías intercaladas, como por ejemplo, superfamilia, subfamilia, supertribu, subtribu, variedad, raza, etcétera, en la diversidad de organismos. ¿Estamos ahí? Entonces dice que existen algunas categorías intercaladas, como por ejemplo superfamilia, hay superfamilia, o sea, arriba de familia, ¿verdad? Hay subfamilia, abajo de familia. Hay supertribu, hay subtribu. Existen variedades, como por ejemplo Beta vulgaris, variedad cicla, ¿se recuerdan? Beta vulgaris solo la remolacha, pero si le colocamos variedad cicla, ya es la selga, ¿se recuerdan? Razas principalmente en hongos y en animales. Y esto es en la diversidad de organismos que existen, ¿verdad? Estamos jóvenes, entonces yo lo voy a dejar el día de hoy por acá. Vamos a continuar. Nos quedan todavía 2 semanas de clase, si no estoy mal, ¿verdad? Ustedes, esta que viene y la otra, o sea, tenemos todavía 4 periodos de clase. Entonces, con eso creo que salimos perfectos con el contenido del curso como tal, ¿verdad? Ojo, se quitaron algunos temas o se acortaron algunos temas por lo mismo del tiempo que no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Ustedes, entonces, voy a dejar el día de hoy por acá. Miren, yo les prometí que les iba a mandar
les iba a colocar la guía, pero voy a hacer lo posible el día de hoy colocarles la guía. Si no se las he colocado, si revisan ustedes, si no se las he colocado, de pronto se me olvida, háganme por favor, recuérdenme en el chat, miren, disculpen, ¿cuándo nos va a subir la guía? Entonces, de pronto para alguno de ustedes que quiera empezar a leer, estamos ahí. Las diapositivas, no sé, yo considero de que voy a mandar las diapositivas hasta lo que vimos el día de hoy. Obviamente la unidad 2 no la voy a mandar. Todo lo que vimos anteriormente hasta el día de hoy, les voy a subir las diapositivas a la plataforma también, para que tengan ahí algo para cuando tengan su tiempo libre de leer, ¿verdad? Estamos jóvenes, entonces nos miramos el próximo día de clases, que sería el día miércoles con ustedes. Tengan provecho y nos miramos la próxima semana. Feliz día, jóvenes. Feliz fin de semana. Feliz fin de Cuídense. semana, ingeniero. Ingeniero.